nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la gloria, el dador de la vida, el dador de todo en nuestro ser, nos permita poder entender y comprender el verdadero significado de la vida, ya que el ser humano tiene ese compromiso ético, moral y espiritual consigo mismo, y es el autoconocimiento, poderse autoconocer. Y eso es lo maravilloso que Dios le ha regalado a cada ser humano, poderse autoconocer, y no a través de bayonetas, sino que a través del autoconocimiento, esa pequeña partícula que Dios puso en cada uno de nosotros, que nos da un carácter, un temperamento, una dignidad, nos da un libre albedrío para que a través de todo ese potencial que Dios ha puesto en cada individuo, porque eso no lo puso en serie, no lo puso para que un pueblo o otro pueblo fueran iguales en pensar, en hablar, en actuar, y que no fueran robots, ni mucho menos instrumentos manipulables por la ciencia, por la religión o por la sociedad, sino que nos hizo únicos, y con ese carácter, con esa dignidad, con ese libre albedrío que Dios nos dio, nosotros en nuestro ser analizamos, pensamos, hablamos y tenemos esa comunión perfecta con el dador de la vida. Entonces estamos, cuando conocemos eso que está dentro de cada uno de nosotros, cuando conocemos ese potencial que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, entonces estamos en la obligación ética, moral y espiritual de conocer a Dios y de conocer su programa, conocer su historia, conocer la historia de la raza humana y cómo es que se mueve todo el programa histórico, político y religioso en este planeta Tierra. Es decir, cada uno de los seres humanos, a través del autoconocimiento, a través del yo, podemos tener ese acercamiento con la divinidad, ese acercamiento con la deidad, ese acercamiento con Dios. Pero es a través del autoconocimiento, podernos autoconocer. Cuando nos aprendemos a autoconocer, entonces comenzamos a conocer toda la maravillosa obra del Creador, todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y continuará haciendo. Y por sobre todas las cosas podemos, a través de ese autoconocimiento, conocer la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo es que se lleva a cabo esa maravillosa obra de la iglesia del Dios viviente, y cómo es que ha venido evolucionando ese programa de la iglesia del Dios viviente? Y a través del autoconocimiento, a través de podernos conocer a nosotros mismos, poder hablar con Dios, poder hablar con ese espíritu que cada uno de nosotros tenemos, poder hablar con el Espíritu Santo, podernos ver con los ojos del Espíritu, poder hablar en ese lenguaje espiritual, poder hablar el idioma de Dios. Eso es el autoconocimiento. Y a través de ese autoconocimiento, entonces estamos seguros y conscientes de que ya es la divinidad enseñándonos todo su programa, enseñándonos la obra majestuosa de la creación de Dios, enseñándonos quién es Dios, cómo es Dios y cuál es el programa de Dios y cómo se ha llevado a cabo desde el punto de la eternidad hasta el otro extremo de la eternidad. Y podemos ver todo ese proceso de la trayectoria, no solo de la trayectoria de la divinidad, no solo de la trayectoria de la humanidad, sino que también la trayectoria de la raza humana. Entonces, cuando nosotros aprendemos a conocer la trayectoria de la bendita obra del Dios viviente, del amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, entonces aprendemos algo tan maravilloso que solo los seres humanos a través del autoconocimiento aprenden a conocer.
y es aprendernos a conocer a nosotros mismos, aprender a saber y entender que ese Dios omnipotente, omnisciente, que es la divinidad, que es la verdad, está con cada uno de nosotros. Y cuando descubrimos que Dios está dentro de cada uno de nosotros, entonces podemos viajar con Dios, podemos viajar a la velocidad, no del aire, no a la velocidad del pensamiento, sino a la velocidad de Dios. ¿Y qué es la velocidad de Dios? Es la omnipotencia de Dios, es la omnisciencia, es la omnipresencia, es decir, a la velocidad de Dios es estar en todo a la vez. Eso es Dios, porque Dios está en todo, está en su maravillosa creación, tanto visible como invisible. Él es el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, cuando nosotros entramos a la iglesia del Dios viviente, entonces nosotros recorremos dentro de nosotros mismos a la velocidad de Dios. Y eso no tiene límites, eso no se puede dimensionar, ni con pensamientos, ni con tipologías de aire, viento, luz, sino que es algo ya sobrenatural, poder viajar a la velocidad de Dios. Es miles de millones más fuerte que lo que los científicos dicen, poder viajar a la velocidad del pensamiento. Es miles de millones de veces más rápido. Entonces, pero para poder entender y comprender eso, también tenemos que entender cómo la raza humana ha venido en este proceso de la historia de la humanidad, cómo se ha venido reproduciendo, cómo ha venido caminando y cuál ha sido la estrategia y fórmula para que estos imperios, estas sociedades y estas religiones comúnmente se llaman, ha llegado hasta este tiempo, pleno siglo XXI, año 2022, ya terminando este año 2022. ¿Cuál ha sido el proceso? Entonces, a través de la guianza del Espíritu Santo, a través de la divinidad de Dios, a través de ese conocimiento que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, nos damos cuenta que la gracia de Dios está dentro de cada uno de nosotros y podemos ver lo que los científicos no ven, podemos ver lo que los teólogos no pueden ver, podemos estar a ciencia cierta que hay fuerzas sobrenaturales dentro de nosotros que nos enseñan mejor que cualquier teólogo, mejor que cualquier erudito, mejor que cualquier científico, porque Dios está sobre todo eso. La gracia de la divinidad de Dios, la gracia de la ciencia de Dios está dentro de cada ser humano cuando el ser humano aprende algo tan esencial y que estamos llamados a aprenderlo, que es el autoconocimiento. Entonces, a través de ese autoconocimiento, en su gracia, la gracia de Dios, podemos ver lo que los científicos no ven, podemos ver lo que los teólogos no pueden ver, podemos ver lo que los eruditos no pueden ver, porque a través de la gracia de Dios podemos ver los colores del campo, podemos ver las flores del campo, podemos ver la naturaleza maravillosa que rodea este planeta Tierra, podemos ver las estrellas, podemos ver la gracia de Dios en todo, algo que los científicos se pasan toda su vida tratando de estudiar y de ponerle a través de su ciencia puros patrones de pensamientos humanos, pero a través de la gracia de Dios, a través de la ciencia de Dios, a través del conocimiento que Dios nos da a cada uno de nosotros, entonces nos damos cuenta que la gracia de Dios es más allá de todo pensamiento humano. La divinidad de Dios es más grande que cualquier teología humana, es decir, no hay pensamiento humano, no hay erudito, no hay escritor, no hay poeta, no hay profeta, no hay sabio, no hay escritor, no hay absolutamente nadie que tenga la capacidad de descifrar la grandeza de Dios. Y por la gracia de Dios, los hijos e hijas de Dios que creemos en eso, tenemos esa gracia. Tenemos la gracia de Dios que nos enseña las maravillas de Dios,
podemos ver las maravillas de Dios a través de la gracia de Dios dentro de cada uno de nosotros. Entonces podemos ver todo el recorrido de la raza humana desde el comienzo de la historia de la creación, y podemos ver también el recorrido de la raza humana a través de los errores que el ser humano a través de su libre albedrío ha cometido. Entonces, cuando nosotros vemos a través del manual de Dios, que es la Biblia, nos damos cuenta que en toda la Biblia el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, nos enseña y nos recalca que Él creó los cielos y la tierra. Todo ese mensaje tan maravilloso que Dios le da al gran poeta, sabio, hombre recto entre los rectos, llamado Job, en el capítulo 38, 39 y 40, en donde Dios a sí mismo le demuestra a Job que Él es el amo y Señor, creador de todo. Entonces nos damos cuenta que aún antes de la creación de la Biblia en forma escrita, Él era Dios. Antes de la creación de los planetas que nosotros podemos visualizar, ya Él era Dios. Antes de la creación y ordenamiento del universo, ya Él era Dios. Antes de todo, Él era el todo. Entonces, cuando nosotros vemos con los ojos del Espíritu y a través de los ojos del Espíritu conectamos con nuestra alma, entonces vemos la maravillosa obra de Dios, lo visible e invisible. Entonces, pero allá en el huerto del Edén, según el relato bíblico, cuando comienza el tiempo a contar para los seres humanos. Entonces, tenemos un promedio de 7.022 años de existencia del ser humano en su vida mortal. En su vida inmortal, la ciencia no puede explicar cuántos miles de millones de años existió Adán y Eva en este planeta Tierra, porque ellos eran a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces ellos, con esa imagen y semejanza de Dios, ellos cuidaban la hermosa creación de Dios. Ellos cuidaban todo lo que Dios había creado en este planeta Tierra. Entonces no se sabe cuántos miles de millones de años vivieron en ese cuerpo angelical que Dios creó. Porque antes de tener un cuerpo angelical que Dios creó, ellos eran alma viviente. Ellos eran como Dios y vivían en la eternidad con Dios. Pero cuando Dios creó al hombre, a imagen y semejanza lo creó, a imagen y semejanza de Dios. Entonces creó ese cuerpo perfecto en la perfecta voluntad de Dios. Y creando ese cuerpo perfecto en la perfecta voluntad de Dios, entonces Dios puso la perfección del hombre, que era el alma. Y con el alma entonces el hombre pasó a ser cuerpo, espíritu y alma, la perfecta obra de la creación de Dios. Y luego trajo a la mujer a la imagen y semejanza también de Dios. Entonces ellos moraban en el planeta Tierra como Dios, solo siendo Dios más alto que ellos, porque ellos eran creados por Dios. Entonces ellos vivían regiendo o rigiendo el planeta Tierra. Ellos le pusieron el nombre a todos los animales, a las plantas, a todo lo existente. Esa era la misión y comisión que Dios les dio. Entonces, entre esa creación perfecta que vivió miles de millones de años en el planeta Tierra, también vivían los animales, pero los animales no fueron hechos ni creados a la imagen y semejanza de Dios, fueron en la permisiva voluntad de Dios. Y como fueron en la permisiva voluntad de Dios, obra creada por Dios, entonces ellos no tenían alma. Y como no tenían alma, ellos hablaban, pensaban, caminaban como todo ser humano, pero con un espíritu animal, igual que todos los animales, mejor conocido como la serpiente en el término bíblico. Y esa serpiente que se parecía a Adán, se parecía a Eva, eran
idénticos en su cuerpo físico a Adán y Eva. Y ellos con la única diferencia que ellos eran mortales, no tenían un cuerpo inmortal. Solo Adán y Eva eran los únicos hechos a la imagen y semejanza de Dios, a la perfección de Dios. Los demás seres vivientes en este planeta eran en la permisiva voluntad de Dios. Entonces, en esa permisiva voluntad de Dios, esta raza de seres humanos que hablaban, pensaban, caminaban, actuaban como nosotros lo hacemos, no tenían alma. Y como no tenían alma, entonces nos retrocedemos un poco atrás. ¿Qué pasó? ¿Por qué el libro de Génesis comienza la creación de la raza humana a través de esos seres que no tenían alma? Antes de la creación del planeta Tierra, antes de la creación de la imagen y semejanza de Dios a través de Adán y Eva, esos seres vivientes vivían en la eternidad. ¿Y quiénes eran los seres vivientes que vivían en la eternidad? Hablamos del arcángel Miguel, del arcángel Luzbel y del arcángel Gabriel. Y eso era la representación de la divinidad de Dios. Dios era representado en estos tres arcángeles. Y estos tres arcángeles gobernaban el universo. La ciencia habla de la creación, de la evolución, hablan de la física cuántica, hablan de tanta filosofía y de tanta cosa inventadas por ellos mismos. Ellos hablan de un mentado Big Bang, pero jamás demuestran quién produjo el Big Bang. Y ese es el punto, ese es el detalle. ¿Qué es lo que generó el Big Bang? ¿Qué es lo que generó esa destrucción planetaria? Y si hubo una destrucción planetaria, entonces ya había un universo. ¿Cómo puede ser posible que los científicos dicen que todo vino de la nada, que todo vino de un Big Bang? ¿Qué generó el Big Bang? ¿De qué partículas se generó esa destrucción celestial? ¿Qué materiales se utilizaron? Entonces ya había otro universo. ¿Y quién gobernaba ese otro universo? Entonces nos damos cuenta que el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel y el arcángel Luzbel, que era la representación de la divinidad de Dios, ellos gobernaban el universo. Antes de que Dios creara a imagen y semejanza a Adán y Eva, para que ellos con su cuerpo a imagen y semejanza de Dios gobernaran el planeta Tierra y que fueran como Dios, porque ellos en su cuerpo tridimensional también podían estar en otros sistemas, en otras galaxias. Ellos tenían la imagen y semejanza de Dios, pero antes de eso, quien gobernaba el universo era Luzbel, Gabriel y Miguel. Ellos eran la deidad, ellos eran la divinidad, ellos eran la Trinidad, ellos eran la representación del Dios amo y Señor, creador de todo. Entonces, cuando la divinidad, el Dios, no posiblemente pudiera ningún científico, teólogo o imaginación humana poder hablar de qué era Dios. No hay imaginación humana, no hay conocimiento humano que pueda hablar de eso, pero sí podemos hablar del arcángel Miguel, del arcángel Luzbel y del arcángel Gabriel, porque ellos sí aparecen en el manual de Dios, que es la Biblia. Entonces, estamos a ciencia cierta seguros que ellos eran la representación de la divinidad de Dios. Entonces, ellos gobernando y rigiendo el universo se dieron cuenta que por sobre todo eso había una divinidad, la divinidad de Dios, y esa divinidad de Dios se manifestaría en el arcángel Miguel. Y eso fue lo que no le gustó al arcángel Luzbel. El arcángel Luzbel, mejor conocido como el sendero de la mañana, o la luz brillante, o Luzbel, o luz bella, o Satanás, o el diablo, o el dragón antiguo, o como se le quiera llamar al diablo. Entonces el diablo, también siendo parte de la divinidad de Dios, con todo el poder absoluto que la divinidad le había dado a él, se le reveló al arcángel Miguel.
y estando el arcángel Gabriel, que era la representación de Dios, también era parte de la divinidad, el arcángel Gabriel se puso al lado del arcángel Miguel, y es allí donde viene comúnmente conocido el Big Bang, una destrucción masiva entre estos poderes celestiales, y es allí donde viene el Big Bang, cosa que los científicos, teólogos, eruditos tienen miedo, o por ignorancia o por conocimiento hablar, porque tienen miedo darle la gracia, la honra y la gloria al dador creador de los cielos y de la tierra. Entonces los hijos de Dios que tenemos el autoconocimiento, que tenemos la divinidad, que tenemos la gracia de Dios, podemos hablar de lo que Dios nos puso en nuestro corazón. Entonces, cuando el arcángel Luzbel pierde esa guerra, él se viene con todos sus ángeles a gobernar la tierra. Y a través de esos ángeles que gobernaban la tierra, entonces comenzaron a pervertir la hermosa creación de Dios. Esa simiente de la serpiente que hablaba, caminaba, pensaba, razonaba como todo ser humano, tenía un depósito para el alma. Estaba diseñada por Dios para tener alma, porque era en la permisiva voluntad de Dios esa creación. Entonces el diablo con sus ángeles tomó control y posesión de esos seres vivientes para, a través de uno de esos seres, en el término bíblico conocido como la serpiente, pervertir todo lo que Dios había hecho a través de sus hijos, a través de esa maravillosa obra de la creación perfecta de Dios, que era Adán y Eva. Entonces el diablo, lleno de espíritus, con todos esos espíritus que lo siguieron a él, porque se trajo la tercera parte de espíritus del universo. Entonces no se sabe cuántos miles de millones de ángeles tiene él a su disposición. Los tuvo, los tiene y los tendrá hasta el juicio final después del reino milenial. Es decir, ahí están, ahí estarán, van para largo. Pero a través del conocimiento de la iglesia del Dios viviente, nosotros podemos hablar de esto, podemos dar testimonio de esto, y llenos de la gracia de Dios estamos conscientes y seguros de que vamos en el camino correcto, porque nos hemos encontrado a nosotros mismos. Entonces, cuando el diablo con sus espíritus pervierte a ese ser mortal, entonces con todo su poder y conocimiento demoniático persuade a Eva para así traer simiente de la serpiente a este planeta Tierra, y que esa simiente se perpetuara en el poder histórico. ¿Cómo es que se perpetúa en el poder histórico? A través de los genes. Esos genes, cuando nosotros entendemos y comprendemos que los hijos e hijas de Dios iban a venir por el poder de la palabra, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que era la representación también de Dios en la tierra, él tendría que venir por el poder de la palabra. ¿Y quién lo traería? Adán y Eva. No necesitarían tener un acto de inmoralidad, no necesitarían haber pecado, pero ellos, por tener el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, por ser instrumentos en su momento de espíritu de la quinta dimensión, a través de la serpiente que manipuló y le hizo creer a Eva a través de toda esa enseñanza que el mismo Luzbel, que conocía cuál iba a ser la trayectoria del bendito Cordero de Dios, la pervirtió, y Eva aceptó. Y es allí donde vienen esos genes, y es allí donde nosotros tenemos que entender y comprender cómo es que por medio de 7.022 años la raza ha tenido diferentes imperios, diferentes simientes, y podemos ver y entender cuál es la simiente de los genes de Dios y poder ver cuál es la simiente de los genes del diablo, no porque el diablo haya sido un creador, sino que pervirtió los genes.
porque a través de los genes de la sangre de Adán, un ser que había sido diseñado por Dios a imagen y semejanza de Dios, a través de los genes de Adán, vendría la simiente original de Dios, y a través de los genes de la serpiente vendría y se perpetuaría en el poder los genes de la serpiente para controlar y manipular al ser humano, a las sociedades, tanto políticas como religiosas. Eso lo encontramos en el libro de Génesis en el capítulo 3, verso 15 en adelante. Y dice de la siguiente manera, y le dice desde el 14, y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Cuando nosotros vemos el contexto de este texto, si bien es cierto, Dios maldijo a la serpiente, pero la simiente quedó ya engendrada en la mujer. Es decir, el que engendró ese ser viviente en la mujer fue maldecido y se le dijo cómo caminaría y se le dijo cuál iba a ser su comportamiento, pero el gene ya estaba engendrado y ese gene nació caminando, hablando, pensando y actuando como todo ser humano. Y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Acuérdense que aquí Dios está hablando con la serpiente, está maldiciendo a la serpiente y le está diciendo también lo que la simiente que él engendró a través de la mujer iba a hacer en el futuro. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Si nosotros nos damos cuenta que ahí comienza la trayectoria del tiempo para la raza humana. Ahí es donde ya el ser humano empieza a tener uso de razón. Es ahí donde el ser humano comienza a contar sus días. Desde ahí para adelante todo el término bíblico ya habla de genealogías, habla de imperios, habla de tiempos y de los tiempos, habla e incluso hasta cuándo y cómo va a vivir el ser humano. Entonces, cuando nosotros vemos la mezcla de los genes de Adán y vemos la mezcla de los genes de la serpiente en la misma mujer, entonces nosotros ya ahí podemos ver la perversión que aconteció en el huerto del Edén y a través de esa perversión nos damos cuenta cómo se fue pervirtiendo todo ser viviente, cómo los seres vivientes a través ya del uso de razón, a través de ese conocimiento que fueron adquiriendo, blasfemaron incluso contra Dios y se depravaron a tal grado que Dios mismo se juró a sí mismo destruirlos y fue cuando vino la destrucción allá en el tiempo de Noé. Pero nos damos cuenta cómo fue esa genealogía y cómo es que vino todo ese proceso de todos esos imperios, de cómo vino la genealogía de la simiente de Caín y cómo también vino la genealogía de Set y cuáles fueron los imperios que se formaron a través de este personaje llamado Caín y cuáles fueron los imperios que se formaron a través de ese personaje mejor conocido como Set, porque acordémonos que Caín mató a su hermano gemelo Abel. Entonces, a través de Set, Dios volvió a restaurar esa genealogía de los genes que venían a través de Adán. Entonces, pudiendo entender y comprender esa sangre mortal, esa sangre que venía a través de la simiente de la serpiente, ya con genes de espíritus de la quinta dimensión, y poder entender y comprender los genes
que venían a través de Set, los genes de un hijo de Dios que traía los genes de su padre Adán, un hombre a imagen y semejanza de Dios, pero por sobre todas las cosas con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando podemos ver la línea de Set y nos damos cuenta que en el libro de Génesis, en el capítulo 5, versos 7 al 29, dice el libro de Génesis, en el capítulo 5, versos 7 al 29, y dice, y vio Set y vivió Set después que engendró a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años, y murió, y vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán, y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años, y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió, y vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel, y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años, y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió, y vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jareb, y vivió Mahalaleel después que engendró a Jareb 830 años, y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió, y vivió Jareb 162 años, y engendró a Enoch, y vivió Jareb después que engendró a Enoch 800 años, y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Jareb 962 años, y murió, y vivió Enoch 65 años, y engendró a Matusalén, y caminó Enoch, o mejor conocido como Enoch, caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios, y vivió Matusalán 187 años, y engendró a Lamed, y vivió Matusalán después que engendró a Lamed 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalán 969 años, y murió, y vivió Lamed 182 años, y engendró un hijo llamado su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Si nos damos cuenta, toda la trayectoria de los hijos e hijas de Dios que vinieron por Set, y nos damos cuenta de toda la trayectoria de los hombres y mujeres que vinieron por medio de la línea de Caín. Entonces comenzamos a ver con los ojos del Espíritu, y comenzamos a ver cómo la simiente de la serpiente tiene y tendrá una simiente con genes del Espíritu de la quinta dimensión, y cómo los hijos e hijas de Dios a través de los genes de un hijo de Dios tiene el Espíritu de la gracia y del conocimiento de Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta que a través de Set vino Jareb, vino Enoch, un hombre que la Biblia dice que caminó con Dios, fue como Dios y se fue con Dios, no vio muerte, es decir, un hombre a imagen y semejanza de Dios, porque Dios dice la Escritura
que se lo llevó sin ver muerte. Entonces nos damos cuenta cuál es la genealogía de los hijos de Set y cuál es la genealogía de Caín. Y comenzamos y seguimos viendo luego más adelante ya la simiente de Isaac e Ismael. ¿Qué es lo que pasó en esa trayectoria de Isaac e Ismael? Y eso lo podemos ver ya en el libro de Génesis, en el capítulo 17, verso 20. Y dice de la siguiente manera, lo vamos a leer un poco adelante para que podamos tener un cuadro claro de quién era Isaac y quién era Ismael. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que lo bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y lo pondré por gran gente. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente. Allí podemos ver cómo la trayectoria de la simiente de esos que llevaban los genes y espíritus del diablo, y podemos ver la trayectoria de los genes de esos que llevaban el espíritu de Dios. Entonces, ¿quién fue Isaac y quién fue Ismael? ¿Quién fue Enoc? ¿Quién fue Caín? ¿Quién fue Set? ¿Y cómo es que la trayectoria de la simiente de la serpiente se ha venido manifestando y se ha venido perpetuando en el poder por todo este proceso de los 7022 años? Entonces, vamos a seguir estudiando todo este conocimiento y vemos en el libro de Romanos, si ustedes ven en el libro de Romanos, en el capítulo 9, verso 6 en adelante, nos daremos cuenta qué es lo que dice a través del conocimiento el gran apóstol Pablo. En el libro de Romanos capítulo 9, de verso 6 en adelante, dice, no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac será llamada simiente. Quiere decir que los que son hijos de la carne, estos son, quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta, como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Cuando nosotros, con el conocimiento de la gracia de Dios, empezamos a ver la trayectoria de la simiente de la serpiente y la trayectoria de la simiente de los hijos de Dios a través del Espíritu. Porque por la carne todos fuimos juzgados y condenados a muerte. Pero también por la sangre del bendito Cordero de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, toda la humanidad fue redimida para tener la gracia de Dios a través de la sangre del bendito Cordero. Es decir, toda la raza humana está con vida, y eso es prueba de la remisión de los pecados que el bendito Cordero a través de su sangre hizo en la cruz del Calvario. Redimió de una muerte segura a la humanidad
a todo lo que respira, visible e invisible, porque todo fue condenado a muerte por el pecado original. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que Ismael, viniendo a través de la línea de Agar, una esclava, que venía a través de los genes, no de la simiente de Sara, ni de la simiente original, sino que venía a través de otra simiente. Pero por Abraham haber engendrado a Ismael la gracia de Dios, porque todo es en la permisiva voluntad de Dios después de la creación, cuando es contado el tiempo del ser humano. Allí pasa todo a ser a la permisiva voluntad de Dios y todo es permitido por Dios en su permisiva voluntad, porque la perfecta voluntad de Dios era lo que había sido perfecto y creado en la perfección de Dios. Entonces, en esa permisiva voluntad de Dios nace Ismael, y Ismael sería conocido como el padre de toda la simiente islámica, de toda la simiente en donde Dios mismo le dijo a Abraham: he oído tu petición, he oído tu clamor, y también tu hijo Ismael será de gran nación, y será gobernante, y será rey de reyes, y tendrá príncipes bajo su mandato. Y empezamos a estudiar toda la cronología de la simiente de Ismael y nos damos cuenta que hoy por hoy es la organización religiosa, después de la organización cristiana en todo su conjunto más grande. Es la religión islámica, es la que controla todo el mundo árabe y está propagándose en todo el planeta Tierra. Eso es la descendencia y trayectoria de Ismael, el hijo de Abraham, por medio de Agar. Entonces, cuando nosotros vemos toda esa mezcla de genes, cuando nosotros vemos por qué Dios destruyó con el diluvio a la raza humana, es porque el ser humano comenzó a través ya de ese conocimiento de la ciencia a pervertir la creación de Dios. Y Dios mismo le dijo a Noé, y Dios mismo a través de su palabra decía que el ser humano se había pervertido y la perversión había llegado hasta los oídos de él, había llegado al santuario de Dios, porque viendo que los hijos de Dios veían a las hijas de los hombres hermosas y comenzaron una vez más a pervertirse, como se pervirtió en el huerto del Edén Eva, viendo más hermosa la simiente, viendo más hermoso al mejor conocido como la serpiente, ¿sí?, al que Dios le puso a su lado, que era Adán. Y viendo que era más hermoso con los ojos ya de la manipulación de la quinta dimensión a través de ese espíritu de la quinta dimensión en la serpiente, convertir ese acto en un acto de pecado. Entonces, más adelante, Dios mismo dice, y viendo que los hijos de Dios veían más hermosas a las hijas de los hombres, trajeron en sí hombres y mujeres, ya con una perversión completa de espíritus. Por eso es que el ser humano tiene espíritu de Dios y tiene espíritu del diablo en su mismo ser. El ser humano es un vaso portador de espíritu de la quinta dimensión y espíritu de la sexta dimensión por nuestros antepasados, porque pervirtieron los genes de Dios, pervirtieron todo lo que Dios había puesto en los seres humanos. Es decir, el ser humano estaba hecho y diseñado para adorar a Dios, estaba hecho y diseñado para tener el Espíritu de Dios, estaba hecho y diseñado para tener el alma
que Dios había diseñado y creado desde antes de la fundación del mundo para cada ser humano. Entonces, estos mortales comenzaron a pervertir los genes de Dios, comenzaron a pervertir los vasos que fueron diseñados para adoración, para tener espíritu de Dios. Entonces podemos ver cómo esa trayectoria de esos espíritus manipuladores de la quinta dimensión comenzaron a dañar por toda esa trayectoria allá en el comienzo de la raza humana. Comenzaron a dañar los genes y comenzaron a poner espíritus y a traer espíritus de la quinta dimensión en vez de tener los espíritus de la sexta dimensión, los espíritus de Dios. Entonces, allí podemos ver toda la genealogía de Seth, la genealogía de Caín, y podemos ver también después de ellos los que continuaron trayendo esas genealogías, y encontramos al hijo de Isaac, a Jacobo y a Esaú, y vemos cómo la descendencia de Jacobo es hasta el día de ahora los hijos de Israel. Vemos esa maravillosa obra que el Espíritu de Dios hizo a través de Jacobo. Jacobo lleno de la gracia de Dios, Jacob lleno del conocimiento de Dios, Jacobo con eso que cada hijo e hija de Dios debería de tener: el deseo ardiente por ser el primogénito de Dios, el deseo ardiente por ser un hijo de Dios, el deseo ardiente por e incluso luchar con Dios en el buen sentido de la palabra y ganar, porque eso hizo Jacobo. Primero luchar con su padre Isaac, luego luchar con su hermano Esaú, y luego luchar con el ángel de Dios, y en toda ganó, en toda fue un ganador. Y por eso Dios mismo le dijo: por cuanto has luchado con los hombres y has luchado con Dios y has ganado, y aquí en adelante te llamarás Israel. Esos son los hijos de Dios, hombres y mujeres, una descendencia de hombres y mujeres que creen hasta en sus entrañas que son hijos e hijas de Dios. Más sin embargo, también el apóstol Pablo nos enseña que no todos los que son israelitas o no todos los que son de Israel son hijos de Dios, porque en el término de la manipulación de los espíritus, lo que estamos trayendo en este proceso de este conocimiento, nos damos cuenta que siempre el diablo ha estado y estará manipulando los genes y manipulando los vasos de cada hombre y mujer, esos vasos frágiles que tenemos dentro de nosotros, que son el depósito en donde mora, ya sea espíritu de la quinta dimensión o espíritu de la sexta dimensión. Y vemos ya en el libro de Génesis, en el capítulo 36, verso 2 al 12, en el capítulo 36, verso 2 al 12, y dice de la siguiente manera: y dijo Jacobo cuando lo vio: el campo de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacobo mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y mandóles diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacobo, con Labán he morado, y teniéndome hasta ahora, y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas, y te los envío, y los envío a decirlos a mi señor, por hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacobo tuvo gran temor, y angustiándose, y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 cuadrillas, y dijo: si viniere Esaú a la una cuadrilla y la hiriere la otra cuadrilla, escapará. Y dijo Jacobo: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que
me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para que con tu siervo, que con mi bordón pase este Jordán, y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga quizás y me hiera la madre con sus hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Cuando nosotros comenzamos a ver con los ojos del Espíritu y comenzamos a escudriñar la bendita palabra, nos damos cuenta que la simiente de Esaú, comenzamos a ver que fueron toda esa descendencia que aparece en la historia de Ezequiel, en la historia de Jeremías, en la historia de Malaquías, y podemos ver todas esas tribus que se levantaron por medio de la simiente de Esaú hasta el tiempo en donde los palestinos, hijos de la simiente de Esaú, han gobernado y gobiernan hasta el día de ahora. Es decir, la simiente de Dios a través de Jacobo, el pueblo de Israel, y la simiente de Esaú, gobernando a través de los palestinos. Y es hasta en el año 1967 que por fin el hermano llamado Jacobo logró vencer a su hermano Esaú y logró que los palestinos salieran de la casa que Dios le prometió a Israel por medio de Isaac. Cuando Dios a través de Isaac bendijo a Jacobo, le dijo que él sería el gobernante de la casa de Dios. Es decir, Jerusalén estaba gobernada por Esaú. Esaú siempre fue, ha sido y será un usurpador, siempre ha sido y será a través de su simiente el hermano que atacará, ha atacado a su hermano Jacob, que es en este caso Israel, y por eso vemos los palestinos en todo tiempo y a toda hora queriendo destruir a su hermano Israel. Es así como se conoce toda esa descendencia de todas estas tribus. ¿Y por qué la tenemos que conocer los hijos de Dios? Porque tenemos que entender y comprender cómo los genes del Espíritu de Dios gobiernan a través de los hijos de Dios y cómo los genes del Espíritu del diablo gobiernan a través del imperio papal, a través de los imperios de esos llamados pastores evangélicos. Tenemos que conocer y reconocer cómo esos espíritus que estuvieron a través de Caín, esos espíritus que estuvieron a través de Lamec, esos espíritus que estuvieron a través de Edom, esos espíritus que estuvieron en toda esa descendencia de la historia de todos esos hombres y mujeres llenos de espíritus de la quinta dimensión atacaron a los hombres y mujeres de Dios en toda la historia de la raza humana. ¿Y dónde están esos espíritus de la quinta dimensión que comenzaron a través de la serpiente y se engendraron a través de Eva para traer a Caín y atraer a toda esa simiente que atacó, pervirtió, persiguió y masacró a los profetas y hombres de Dios del Antiguo Testamento? Ese mismo espíritu que gobernó a través de todos esos imperios, los imperios sirios, los imperios persas, los imperios de todos esos conquistadores, imperio de el rey Darío, que fueron también simiente original de todos esos genes de la quinta dimensión que se mezclaron con los genes de la sangre para levantar esos imperios. ¿Dónde están esos imperios hoy en día? Vale la pena preguntarse para poder entender cómo es
que el Espíritu de Dios obra en los hijos de Dios y cómo es que el espíritu del diablo obra a través de los genes de la simiente de la serpiente. Entonces, como hijos e hijas de Dios, tenemos que conocer todo el proceso de toda esta historia de la raza humana para poder tener el autoconocimiento de la iglesia del Dios viviente, para poder entender y comprender que somos hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios, que somos hombres y mujeres que tenemos los genes del Espíritu de Dios y que tenemos que conocer también dónde están los genes del Espíritu de la quinta dimensión. ¿Cómo es que las iglesias, mal llamadas iglesias de Dios, se autoproclaman hijas herederas de Dios cuando nos damos cuenta que ellos han sido, son y serán los genes de la quinta dimensión, ya no solo por medio de los relatos bíblicos, ya no solo por medio de la historia bíblica, sino que también aún la historia misma da testimonio cómo esos genes de la quinta dimensión han venido obrando y cómo los genes de la sexta dimensión han estado obrando también. Solo basta podernos autoconocer, solo basta poder entender y comprender que el Dios dador de los cielos y de la tierra, amo y Señor de todo, nos está hablando dentro de cada uno de nosotros, nos está dando el conocimiento para poder entender y comprender dónde están los genes de Dios y dónde están los genes del diablo, cómo es que se ha pervertido la raza humana y cómo es que también aún se han mezclado, porque de una mujer vinieron las dos simientes, la simiente de los hijos de Dios a través de Abel y la simiente de los hijos de Dios a través de Caín. Pero como esa simiente de Caín mató a su hermano Abel, Dios mismo a través de Adán habló y Adán dijo, Dios me suplantó a Abel, que fue asesinado por Caín cuando Set nació, y vemos la simiente de los hijos de Set, qué es lo que hicieron, cómo hablaron, cómo se comportaron, hombres y mujeres llenos de la gracia de Dios, hombres y mujeres con el conocimiento de todo lo que Dios estaba dándole a sus hijos, hombres y mujeres que estaban dispuestos aún a costa de su vida a hablar de las maravillas de Dios. ¿Dónde están los genes de Dios ahora? ¿Y dónde están los genes del espíritu del diablo ahora? Entonces nos damos cuenta que cuando nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, ese amo y Señor creador de todo, nos da a través de la Biblia el conocimiento del relato histórico, del relato de los genes de la palabra, del relato de todo lo maravilloso que Dios ha hecho en cada hombre y mujer de la historia. Entonces nos damos cuenta y podemos ver la línea de Set, podemos ver la línea de Nimrod, podemos ver la línea de Canaán, podemos ver la línea de todos esos genes de la quinta dimensión y de los genes de la sexta dimensión. Dice continuamos leyendo en el libro de Génesis, en el capítulo 36, verso 15 al 16, y dice, entonces son los duques de los hijos de Esaú, estos son, lo voy a leer desde el 14, estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hija de Zibeón. Ella parió a Esaú, a Jeús, Jalam y Corá. Estos son los duques de los hijos de Esaú, hijo de Elifaz, primogénito de Esaú, el duque Temán, el duque Omar, el duque Sepó, el duque Cenaz, el duque Corá, el duque Gatán y el duque Amalek.
Estos son los duques de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y si ustedes se dan cuenta, la descendencia de este Amalek fueron todos los que de alguna o de otra forma siempre masacraron y mataron a los hijos de Dios que tenían los genes de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos y empezamos a ver toda esta cronología y nos damos cuenta quién era Isaac, quién era Jacobo, y cuando vemos que de la descendencia de Isaac y de Jacobo nacen todas esas naciones judío-cristianas, hombres y mujeres temerosos al dador de la vida. No estamos hablando de la religión en sí, del judaísmo, y no estamos hablando de la religión en sí que representa el cristianismo, porque la religión que se hace llamar representante del cristianismo fue mucho después de que los verdaderos cristianos en Cristo levantaran la antorcha de la fe. Es decir, la Iglesia Católica Apostólica Romana se comenzó a fundar en el año 320 de la era cristiana. Es decir, 320 años, ya los hombres y mujeres creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo pusieron el baluarte de la fe. Hombres y mujeres, los verdaderos cristianos creyentes en Cristo. No fue la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ellos solo son un estatus social. Ellos solo son la representación de una religión, como sus hijas, todas esas iglesias protestantes que solo representan un estatus social, un estatus religioso. Cuando nosotros vemos en el manual de Dios, en la Biblia, entonces nosotros podemos estar a ciencia cierta de cómo es que los hijos e hijas de Dios, llenos del conocimiento de la gracia de Dios, podemos ver la genealogía de los hijos de Dios a través de los genes y a través del Espíritu. Y podemos ver la genealogía de los hijos del diablo. Y como decimos, el diablo no es ningún creador, ni ningún padre de nada, pero sí es un pervertidor. Pervirtió esa creación en la permisiva voluntad de Dios, que era la simiente de la serpiente, mejor conocidos en el término bíblico, pero que eran seres pensantes, hombres y mujeres pensantes. Él las pervirtió, porque en el depósito que ellos tenían para que Dios pusiera alma, Él gobernó en ese depósito, y a través de Él haberse engendrado en ese depósito de esos hombres y mujeres conocidos como la serpiente, Él pudo llegar a la mente y al espíritu de Eva. Entonces, conociendo todo ese proceso, entonces nos damos cuenta del dador de la vida, nos damos cuenta de cómo nuestro amado Dios, a través de su Hijo unigénito, nuestro amado Señor Jesucristo, Él nos vive recalcando y enseñando cómo podernos autoconocer, cómo conocer la iglesia del Dios viviente, cómo conocer la gracia de Dios, cómo conocer la trayectoria del bendito Cordero de Dios y cómo conocer la astucia del diablo a través de los genes, a través de esa perversión de los genes y a través de esos espíritus que se engendran en esos genes humanos, en esos genes pensantes. Entonces, si nos damos cuenta, como decimos, que en Isaac y en Jacobo están las representaciones de los judíos y de los cristianos, entonces en Ismael están la representación de las naciones árabes, musulmanas, y en Esaú está el pueblo de Edom, mejor conocido como los filisteos o los palestinos. Entonces, veamos en el término bíblico y veamos la Biblia, qué es lo que dice de todas esas tribus que estuvieron en contra siempre de los genes de Dios, que atacaron
a los hombres y mujeres que tenían los genes de Dios, que a través de la cronología bíblica los encontramos no pervertidos, no con sangre pervertida, no con espíritu pervertido, sino que hombres y mujeres que se autoconocieron, hombres y mujeres que conocieron la gracia de Dios, hombres y mujeres, como dice Pablo, que el mundo no era digno de ellos y que a pesar de todo eso, el mundo los enjuició, el mundo los condenó, el mundo los apedreó, el mundo los serruchó, el mundo los condenó a masacres de animales. El mundo hizo lo que quiso con ellos porque el mundo estaba lleno de la perversión de espíritu de la quinta dimensión a través de esos imperios, a través de toda esa genealogía de hombres y mujeres que vinieron por medio de los genes de Caín, por medio de los genes de Esaú, por medio de los genes de todas esas tribus filisteas, por medio de todos esos hombres y mujeres que pervirtieron sus genes, siendo hijos de Dios algunos se pervirtieron con los genes de la quinta dimensión, teniendo la oportunidad de estar en cuerpo, espíritu y alma, alabando y glorificando al dador de la vida, prefirieron echarse con las hijas de los hombres, como en el principio, pervirtieron su conocimiento, pervirtieron su espíritu, pudieron alabar y glorificar a Dios y hicieron mejor templetes, hicieron ideologías, hicieron becerros, hicieron templos para adorar al que los había engendrado a través de su espíritu, para adorar a Luzbel, para adorar al diablo. Eso es lo que los hombres y mujeres debemos de conocer. Tenemos que conocer de qué estamos hechos. Tenemos que entender y comprender que somos hombres y mujeres con el Espíritu de Dios. Tenemos que entender y comprender que tenemos la sangre del bendito Cordero de Dios. Tenemos que entender y comprender que en pleno siglo XXI, año 2022, los genes de Dios están en nuestro ser. El Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros y conociendo la gracia de Dios, conociendo el Espíritu de Dios y conociéndonos a nosotros mismos, hablamos de la gracia de Dios, hablamos del bendito Cordero, hablamos del dador de la vida, hablamos de nuestro amado Señor Jesucristo y ponemos al descubierto esos genes del Espíritu de la quinta dimensión y hablamos lo que tenemos que hablar. Hablamos de Dios, enseñamos de Dios y nos sentimos porque somos verdaderamente hijos de Dios, dados por gracia de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es ser un hijo e hija de Dios, eso es ser creyentes en el dador de la vida, eso es estar conscientes de que cronología de hombres y mujeres venimos, eso es estar conscientes en qué lugar estamos y eso es estar conscientes que Dios nos diseñó y predestinó para mostrarle al diablo y a sus genes de qué lugar y en dónde están y demostrarle a los hijos de Dios cuál es la fórmula para pasar del mundo de las tinieblas al mundo de luz, para pasar de los genes del espíritu de la quinta dimensión, para pasar a los genes de los espíritus de la sexta dimensión, es decir, a eso estamos llamados como hombres y mujeres creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Primeramente tener el autoconocimiento de quiénes somos, luego conocer al dador de la vida que está dentro de nosotros y por sobre todas las cosas hacer lo que nos compete hacer que la gracia de Dios se mueva y se manifieste en cada uno de nosotros para contrarrestar todos los ataques y acechanzas del enemigo, para poderle quitar al enemigo de Dios todos esos hombres y mujeres que de alguna o de otra manera están siendo pervertidos. Por eso que el diablo puede a perfección pervertir los genes de Dios, pervertir los espíritus que Dios ha puesto en cada hombre y mujer en este planeta Tierra. Nuestra misión es
conquistar a los hombres y mujeres de la quinta dimensión para que entiendan y comprendan que hay un solo dador, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Eso es pertenecer a la iglesia del Dios viviente. Muchas gracias.